para los Estados Unidos, donde pues también está la noticia por cuenta de lo que pasó por el asesinato de 2 israelíes en Washington, y la noticia está en la Franja de Gaza porque no se ha dejado entrar ayuda humanitaria y hay niños que ya se han muerto de hambre, de física hambre. Gonzalo, ayer preguntábamos aquí en estos micrófonos ¿qué está pasando con los israelíes? ¿Por qué no hay manifestaciones masivas para condenar lo que está haciendo Benjamín Netanyahu? ¿Por qué los judíos alrededor del mundo, que tienen esa capacidad de organización que es tan admirable para defender ciertas cosas, no han hecho esas manifestaciones a nivel global para protestar por lo que está pasando en la Franja de Gaza, que es completamente inhumano y que está haciendo su primer ministro? Yo creo que sí, Camila, hay israelíes que están protestando. Tal vez las noticias no enfocan a esa cantidad de personas, ciudadanos dentro de Israel que están en contra de lo que está haciendo Benjamín Netanyahu. Le tengo en línea a esta hora a Nadav Shofet. Él es líder del movimiento Standing Together. Standing Together, Camila, es un movimiento progresista de base israelí que tiene como objetivo unir a las comunidades árabe-israelí y judía-israelí en la lucha por la paz, abogando por Palestina, abogando por Israel y de alguna u otra manera rechazando lo que está haciendo el gobierno actual. Le puedo mostrar algunas imágenes que pudimos tener el día de ayer con respecto a protestas, con respecto a rechazos de lo que está pasando en esa parte del planeta. Por eso queremos saludar a esta hora al señor Shofet, que nos atiende, repito, desde Israel. Mr. Shofet, thank you so much for being with us here in Blue Radio. Thank you for having me. Mi primera pregunta tiene que ver con si él considera que lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Mr. Shofet, do you think that right now is committed a genocide in Gaza? What we see in Gaza is the most horrible thing that one can imagine. It's mass starvation, mass killing, just death that is not only unnecessary, it's happening in the service of our government in power, who's trying to stay in power and actually resettle Gaza, and it needs to end now. And the question of words, these are things that are great questions for academics, great questions for the courts, but what we know as Standing Together, as the largest grassroots Palestinian Jewish movement in Israel, that we need to act now to stop this as soon as possible. Allow us to translate. Ana Cristina, ¿qué nos dice nuestro invitado Nadav Shofet, que es precisamente un líder del movimiento Standing Together, que son judíos israelíes, diciendo tenemos que hacer algo para parar lo que está pasando en la Franja de Gaza? Sí, Camila de oyentes, el señor Shofet lo que nos dice es que lo que vemos en Gaza es lo más horrible que se ha visto. Hay una hambruna masiva, hay un asesinato, una masacre masiva, y que el servicio del gobierno y el gobierno que está a cargo lo que está haciendo es usar su poder para causar este daño. Él dice que lo que está sucediendo en este momento deja grandes preguntas para los académicos y políticos, y que en este momento es el momento para que los activistas estén juntos y actúen en consecuencia. Pero frente a lo que él nos dice, yo le quiero preguntar es ¿por qué razón, y es lo que venimos diciendo desde ayer, no hay un movimiento más contundente de israelíes, de judíos, frente a lo que está haciendo Netanyahu en la Franja de Gaza? Mr. Shofet, based on what you just said, I wanted to know, and many people want to know in the world, why isn't there a more forcefully Israeli response and Jew response to what Netanyahu is doing in the Gaza Strip? The Jews are very activist in the world, and you have been, historically speaking. Why in this case we are not seeing that movement condemning what is Netanyahu doing in the Gaza Strip? First of all, what we see in our society is that polls show that over 70% of our society in Israel wants this war to be over, wants all the hostages to be back. And we see a mass movement against Netanyahu and his government every single week. Hundreds of thousands of Israelis are out on the streets calling for a deal, for a ceasefire, for this government to fall. It's true that some people come at it from different angles. But there are different angles to this, and we need to end the killing and the destruction. We need to end this war so that the Palestinians
can continue and go back to life, and so that the hostages get back alive, those who are still alive. And what we see is that there is this mass movement, but I'll also say that our media is not exposing to the public enough about what's happening in Gaza, not exposing the starvation, not exposing the mass killings, the war crimes. So it's something that the Israeli public is getting more and more, educated about. But also we do see a mass opposition to this war and to this government in Israel. Sí, lo que nos dice Camila, el invitado, es que que primero que todo lo que ven en la sociedad, pues él lo ilustra a través de una encuesta que mostró que más del 70% de la población en Israel quieren que se acabe la guerra, quieren que sean liberados a las personas que tienen secuestradas, quieren que haya un cese al fuego y que inclusive quieren que caiga este gobierno, y que esto tiene diferentes ángulos, que deben terminar esta guerra, que sin duda pues hay personas que están clamando para que termine la guerra, para que se devuelvan vivos a todas las personas que tienen prisioneras, y que también él pone un punto que es importante, Camila y oyentes, y él dice que los medios de comunicación no están exponiendo con suficiente precisión o con suficiente frecuencia lo que está pasando en Gaza, la hambruna, los crímenes de lesa humanidad. Entonces dice que sí, que hay gente que está protestando, pero que no han tenido la suficiente pedagogía para entender realmente lo que está pasando en Gaza. Sí, yo le quiero preguntar al señor Shofet sobre los asesinatos de hoy, sobre antisemitismo. Políticos han dicho que esto fue un acto de antisemitismo ahí en Washington, y yo quiero saber el qué piensa sobre esta clase o tipo de discriminación. Mr. Shofet, today we are reporting a killing of 2 Jewish people in Washington. Politics in your country have said that this is an anti-Semitism act. I would like to know your opinion about the anti-Semitism. What is causing this kind of discrimination around the world? There is rising anti-Semitism, there's rising Islamophobia all around the world, and I will say that violence is never the answer. Violence is never the answer. It's unjustifiable, and it's a horrible attack. And violence, in Gaza is unjustifiable, and the Hamas attack on October 7th is unjustifiable. And all of this violence needs to stop. We all need to work as hard as we can to make sure that all of this violence stops, and we can advance towards an immediate ceasefire and hostage deal, and afterwards towards Israeli-Palestinian peace, which is the only way that we can give peace, security, safety, and freedom to everybody in this land, Jews and Palestinians. Ana Cristina, que nos dijo nuestro invitado a esa pregunta que le hace Jennifer, que es precisamente la noticia de hoy, de cómo los israelíes, las autoridades israelíes están diciendo este acto, este asesinato obedece a un creciente antisemitismo que estamos viendo en el mundo. Sí, el señor Schoffer, nuestro invitado, nos dice que efectivamente no solamente está creciendo el antisemitismo, sino también la islamofobia, Camila y oyentes, y dice que la violencia nunca es la respuesta, que es completamente reprochable los ataques de Hamas en octubre de 2023, y que todos están clamando porque la violencia pare, y que todos lo que quieren, lo que están por lo que están abogando es por avanzar en un acuerdo que lleve a la paz, que lleve a la liberación de las personas que tienen secuestradas, que lleve a la seguridad y también que lleve a una Palestina libre. Pero a propósito de esa pregunta que le hace Jennifer sobre el antisemitismo creciente, que es como han calificado pues también este asesinato en Washington, yo le quiero preguntar al señor Shofet si él cree que los israelíes, los judíos, son conscientes que este sentimiento antisemita que estamos viendo pues también obedece a la actitud del gobierno de Netanyahu en la franja de Gaza. Mr. Shofet, based on what you just said, do you think Israeli people, Jewish people, acknowledge that this anti-Semitic sentiment we're seeing in the world and the rising of this anti-Semitic sentiment is also due to the situation in the Gaza Strip and the actions that Mr. Netanyahu's government is playing in that area of the world?
I think that we have to make a distinction between real anti-Semitism and violent, terrorist acts that are happening, like the one that you mentioned in Washington, and legitimate criticism of Israel and of the Israeli government. And I myself, I am part of Israeli society. I love the people around me, both Jewish and Palestinian, but I have extremely harsh criticism about my government, and I demand for my government to stop this war. I want to replace my government, and I don't think we should. I think we should be very clear about how anti-Semitism has no place, but criticism of the Israeli government and the war on Gaza and their abandonment of the Israeli hostages is something that the majority of our society, of Israeli society, agrees with. But I agree with you. But do you think what Mr. Netanyahu is doing in the Gaza Strip, it's raising anti-Semitism in the world? I don't know. I haven't researched this trend. But what I do know is what Netanyahu is doing and his government is doing in the Gaza Strip is destroying life for Palestinians, and it is absolutely horrendous, and it needs to stop because it is killing endless amounts of Palestinians. It's killing our hostages. It's destroying life inside of Israel as well, and that is what I'm concerned with. And this is the reality that we at Saying Together are trying to change by organizing our society against this government and for a future of peace, equality, and social justice. ¿Qué nos dice Ana Cristina, el líder de este movimiento Standing Together, como parándonos juntos, Nadav Shofet, sobre lo que yo le preguntaba, de si lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu puede ser la causa de este creciente antisemitismo que estamos viendo hoy en el mundo? Sí, Camila. La primera parte de la pregunta del señor Shofet dice que hay que hacer una diferencia clara entre, primero, antisemitismo, lo segundo, actos terroristas, que es lo que ocurrió en los Estados Unidos, y lo tercero, la crítica legítima a Israel, que primero hay que hacer esas tres distinciones. Él dice que quiere mucho pues a la gente que tiene a su alrededor, que valora mucho a la gente que vive alrededor de él, pero puede criticar a su gobierno, que él es crítico del gobierno y que él dice que por supuesto que el antisemitismo no tiene lugar, pero la crítica a la guerra y el clamor por la liberación de las personas que tienen cautivas pues es un clamor común. Cuando usted le hace ya la contrapregunta, él dice pues que él no ha estudiado muy bien eso sobre Netanyahu, que eso no lo ha estudiado muy bien, pero que él lo que cree que está haciendo Netanyahu en este momento es que está destruyendo vidas en Palestina, y que no solamente vidas palestinas, que también está destruyendo vidas israelíes. Y por eso es por lo que cree que los activistas y que la sociedad civil se debe organizar y debe estar junta para pedir la paz, la igualdad y la justicia social. Yo quisiera preguntarle a nuestro invitado por qué es tan difícil para algunos líderes separar a Hamas como grupo terrorista del pueblo palestino. Mr. Shofet, why is so difficult for some leaders around the world to separate Hamas as a terrorist group from the Palestinian people? This is a very good question. I think for decades, what our horrible leaders have been doing is saying that this situation is actually a war between all the Israelis and all the Palestinians, and you have to pick a side. And we're saying this is not true. This is not the real description of reality, and it's not the way forward. What it really is the vast majority of people, both Jewish and Palestinian, who just want to live a simple life, who want to live in peace, want to live in safety, against our extremist leaders, Netanyahu, Smotrich, Ben Gvir, our far-right government who's waging this war, and Hamas, who are kind of strategically cooperating to oppress their own people and to continue having this endless war. And I think we all need to shift our mindset from this kind of all the Palestinians versus all the Israelis, and understand that we need to be on the side of the people, against the Israeli government, against Hamas, and towards a future that is better for all of us. Mr. Nadav Shofet, thank you so much for accepting this interview for us here in Blue Radio. It was a pleasure talking to you.
Thank you very much. ¿Qué nos dijo Ana Cristina a esa última pregunta de Gonzalo, que es interesante, de por qué no se puede de verdad distinguir entre Hamas y los palestinos, que no son lo mismo? Así como ustedes me insisten en que Netanyahu y su gobierno no es lo mismo que los israelíes. Sí, es muy interesante esta pregunta. Él le dice a Gonzalo que es muy buena su pregunta y la respuesta también, Camila, porque es un poco enfocada en la polarización. Dice que por décadas muchos líderes han hecho esto, han acudido a esta táctica como si fuera todo Israel contra toda Palestina. Y esto es como abocando a la gente a que tome un lado. O si usted está contra Israel, tiene que estar contra Palestina, y si es contra Palestina, si está con Palestina, está contra Israel. Y que la gente común y corriente lo que quiere es vivir en paz y armonía, y que lo que se expone al mundo es estos líderes extremistas. Por un lado, lo que está haciendo Netanyahu, pero él dice, por otra parte, jamás lo que está haciendo es estratégicamente es cooperar para que acaben con su gente. Lo que está haciendo estratégicamente es ayudar a maximizar lo que está haciendo el Netanyahu. Y él dice que aquí pues no debemos estar del lado de Hamas o del gobierno israelí, sino que debemos estar del lado de la gente. Y sobre eso, esa necesidad, Ana Cristina, de separar a Hamas del pueblo palestino, esta mañana, no sé si ustedes leyeron una noticia macabra que salió al respecto, y es que Netanyahu aceptó algo por lo que lo acusaron en 2023, y es permitir que el gobierno catarí financiara directamente a Hamas con $30 millones. Claro, ¿por qué? Pues con la intención de fortalecerlo, porque eso legitima la violencia, porque divide la sociedad. Y Netanyahu reconoció esta mañana que permitió y conoció de esa financiación. Entonces, sin justificar los ataques de Hamas, pero también detrás qué del gobierno de Israel ha hecho para fortalecer estratégicamente a Hamas. Y además, ¿cuál es la autocrítica que también se tiene desde ese gobierno? A mí lo que me llama la atención es que siempre que tenemos que hablar de este tema decimos sin justificar a Hamas. ¿Por qué? Porque uno cuando dice algo claro, del gobierno de Israel, sí. es que no estoy justificando a Hamas. Es que nadie justifica a Hamas. Pero hay una cosa, Sebastián. Yo creo que pena Cristina me dijo proterrorista por hablar de esto. O antisemita, nos han dicho ahí en redes. Sí, le dieron muy duro esta semana, que no tiene justificación. Pero mire, esto que aceptó Netanyahu, claro, es que ese es el capital político